Durante casi 30 años se habló en voz baja de que el Estado habría pagado, en silencio, para que una mujer no contara un secreto. Y lo que esa mujer supuestamente guardaba en una caja fuerte eran cintas grabadas a una de las personas más importantes de España. Piénsalo un momento. Una mujer que fue una de las grandes estrellas de su país, una vedette, una actriz, una de las caras más reconocibles de toda una época, deseada, idolatrada, presente en cada portada y en cada programa de máxima audiencia. Una mujer que llegó a lo más alto del mundo del espectáculo y que, según se ha publicado durante décadas, mantuvo una relación secreta con un hombre que estaba en la cúspide misma del poder. Una relación que, de ser cierta, la habría convertido en la guardiana de uno de los secretos más explosivos del país. Un secreto por el que, según las investigaciones periodísticas, se habría llegado a mover dinero del Estado para mantenerla callada. Es una historia que tiene de todo: glamour y poder, lujo y miseria, amor y dinero, espías, fondos reservados, cintas escondidas, cuentas en el extranjero, denuncias en comisaría y, en el centro de todo, una mujer que pasó de ser la estrella más deseada de su tiempo a protagonizar, décadas después, una de las guerras familiares más dolorosas y más sonadas que se recuerdan. Una mujer cuyo mayor secreto, el que supuestamente guardó durante toda su vida, acabó estallando de la manera más cruel. No a manos de un enemigo, ni de un periodista, ni de un espía, sino a manos de su propio hijo. Su nombre es Bárbara Rey. Y antes de continuar, hay algo fundamental que debes saber, porque marca toda esta historia. Todo lo que vamos a contar sobre su presunta relación con aquel hombre poderoso, sobre los supuestos pagos del Estado, sobre las cintas, pertenece al terreno de las investigaciones periodísticas, de las denuncias y de las acusaciones. Hay libros que lo han contado, periodistas que lo han investigado, e incluso su propio hijo lo ha relatado en televisión. Pero Bárbara Rey lo ha negado en numerosas ocasiones. Ha dado su propia versión, y no existe ninguna condena judicial que haya declarado probado nada de esto. Por eso, a lo largo de todo este vídeo, vas a oírme decir una y otra vez, según se ha publicado, presuntamente, según su hijo, ella lo niega. Porque estamos ante una historia llena de versiones enfrentadas, y lo justo es contarlas todas. Hoy vamos a contar esa historia completa. Vas a descubrir quién fue de verdad Bárbara Rey, la estrella que conquistó a todo un país. Vas a conocer la relación secreta que, según múltiples investigaciones, mantuvo con uno de los hombres más importantes del Estado. Vas a entender qué se ha publicado sobre aquellas cintas y aquellos supuestos pagos del dinero público para comprar su silencio. Y vas a ver cómo, décadas después, todo aquello estalló por los aires en una guerra familiar desgarradora, con su propio hijo lanzando las acusaciones más graves contra ella. Y mientras lo hago, va a quedar flotando una pregunta que recorre muchas de las historias de este canal. ¿De qué sirve haber conocido el secreto más poderoso, haber estado cerca de la cima misma del poder, haber tenido fama, dinero y glamour, si todo eso acaba conduciéndote a la ruina, al escándalo y a una guerra contra los tuyos? Porque Bárbara Rey, si las versiones publicadas son ciertas, tuvo en sus manos algo de un valor incalculable. Y sin embargo, su vida terminó marcada por la pérdida, por la traición y por el dolor más íntimo. Para entenderlo, hay que volver al principio, a una mujer que se hizo a sí misma y que llegó a lo más alto. Para entender esta historia, primero hay que entender la dimensión que llegó a tener Bárbara Rey, porque no estamos hablando de una figura menor ni de una celebridad pasajera. Estamos hablando de una de las grandes estrellas de su país, una de las mujeres más famosas y deseadas de toda una época. Bárbara Rey, cuyo nombre real es otro, surgió del mundo del espectáculo y se convirtió, en las décadas de los 70 y los 80, en un auténtico fenómeno. Era vedette, actriz, presentadora, una artista completa que dominaba el escenario y la pantalla. Su imagen estaba por todas partes, protagonizaba espectáculos, aparecía en el cine, llenaba teatros, copaba las portadas de las revistas. En una época en la que el país vivía una profunda transformación,
Social, Bárbara Rey encarnó como pocas el glamour, la sensualidad y el éxito. Era una estrella en el sentido más pleno de la palabra, una de esas figuras que definen toda una era del espectáculo. Y como toda gran estrella, supo construir y mantener una imagen poderosa. Era inteligente, ambiciosa, consciente de su atractivo y de su talento. Sabía moverse en el mundo del espectáculo, sabía gestionar su fama, sabía estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Se codeó con lo más alto de la sociedad, frecuentó ambientes exclusivos, se relacionó con personas influyentes y poderosas. Bárbara Rey no era solo una cara bonita, era una mujer fuerte, decidida, que se había hecho a sí misma desde abajo y que había llegado a lo más alto por su propio esfuerzo y su propio talento. Una mujer que sabía lo que quería y que no tenía miedo de ir a por ello. Conviene entender, además, lo que Bárbara Rey representó en su momento, porque su ascenso coincidió con una época de enormes cambios en su país, un tiempo en el que la sociedad se abría, se transformaba y dejaba atrás décadas de rigidez. En ese contexto, figuras como ella encarnaron una nueva libertad, una nueva forma de entender el espectáculo y la imagen de la mujer. Bárbara Rey se convirtió en un símbolo de toda una era, en una de esas caras que la gente asocia para siempre con un momento concreto de la historia del país. Era omnipresente. Su imagen vendía revistas, llenaba teatros, garantizaba audiencias. Pocas figuras alcanzaron el nivel de popularidad y de reconocimiento que ella tuvo en sus años de mayor esplendor. Era, sencillamente, una de las grandes, una estrella de primera magnitud en el firmamento del espectáculo de su tiempo. Pero detrás del glamour, detrás de la imagen deslumbrante de la gran estrella, la vida de Bárbara Rey también tuvo, desde muy pronto, su cara oscura. Porque su vida personal estuvo marcada por relaciones difíciles, por episodios dolorosos, por una existencia mucho más turbulenta de lo que el brillo de su fama dejaba ver. Como tantas figuras de este canal, Bárbara Rey vivió la enorme distancia que a menudo existe entre la imagen pública, perfecta y envidiable, y la realidad privada, mucho más compleja y mucho más dura. Y uno de los capítulos más turbulentos de su vida fue su matrimonio. Bárbara Rey se casó con un conocido domador de circo, una figura tan popular como polémica, y aquel matrimonio, según ella misma ha relatado públicamente años después, estuvo marcado por episodios muy duros. La propia Bárbara ha contado en diversas ocasiones que sufrió maltrato durante aquella relación, que vivió situaciones de violencia de las que, según su testimonio, sus hijos llegaron a ser testigos. Son declaraciones suyas, parte de su propio relato sobre una etapa dolorosa de su vida. Aquel matrimonio tormentoso, del que nacieron sus 2 hijos, terminó rompiéndose y dejó cicatrices profundas. Pero, en paralelo a toda aquella turbulencia personal, según se ha publicado durante décadas, Bárbara Rey estaba viviendo otra historia. Una historia secreta, la relación que la uniría, supuestamente, al hombre más importante del país. Aquí entramos en el corazón de la historia, y aquí es donde toca extremar la prudencia, porque hablamos de algo que pertenece al terreno de lo publicado y lo denunciado, no de lo probado en un tribunal. Según múltiples libros e investigaciones periodísticas que se han publicado a lo largo de los años, Bárbara Rey habría mantenido una relación secreta con el entonces jefe del Estado, una relación que, según esas mismas fuentes, se habría prolongado de forma intermitente durante cerca de 2 décadas. Según se ha relatado en esas investigaciones, la relación habría comenzado en los primeros tiempos de la transición, cuando España vivía un momento histórico de enormes cambios. Se ha publicado que ambos fueron presentados en aquellos años, y que entre ellos surgió una relación que se mantuvo oculta a la opinión pública. Durante mucho tiempo, en España, este era un tema del que sencillamente no se hablaba. Estaba rodeado de un silencio casi total, cuando, muy de vez en cuando, algo se filtraba. Se hacía siempre de forma velada, indirecta, sin nombres. Se hablaba de una alta personalidad y una conocida vedette, sin concretar más. Era uno de esos secretos a voces que circulaban en determinados círculos, pero que jamás llegaban a la luz.
pública de forma abierta, y conviene insistir una vez más porque es importante. Todo esto es lo que han publicado periodistas e investigadores en libros y reportajes a lo largo de los años. Es un relato construido a partir de fuentes, de testimonios, de documentos que esos periodistas dicen manejar. Pero es un relato que durante mucho tiempo no tuvo confirmación oficial de ninguna de las partes, y que sigue moviéndose, en muchos de sus detalles, en el terreno de lo no probado judicialmente. Lo contamos porque forma parte de una historia ampliamente difundida y debatida públicamente, pero hazlo siempre con esa cautela en mente. Estamos ante versiones, no ante sentencias. Lo que sí parece desprenderse de todo lo publicado y de lo que la propia Bárbara Rey ha llegado a reconocer en parte en sus entrevistas, es que existió algún tipo de relación o de trato cercano. La propia vedette, décadas después, ha hablado públicamente de aquel vínculo, ofreciendo su propia versión de los hechos, confirmando que hubo una relación y relatando cómo, según ella, fue tratada. De modo que el hecho de la relación, en términos generales, ha sido abordado por la propia protagonista. Lo que permanece envuelto en la polémica y en las versiones enfrentadas es todo lo que vino después. Las cintas, el dinero y la palabra que lo cambia todo, chantaje. Y aquí merece la pena detenerse en algo, porque ayuda a entender cómo es posible que un secreto así se mantuviera tanto tiempo en la penumbra. En aquella época, la prensa y la sociedad funcionaban de una manera muy distinta a la de ahora. Había temas que, sencillamente, no se tocaban. Existía una especie de pacto de silencio en torno a determinadas figuras e instituciones, un respeto reverencial que hacía impensable airear ciertos asuntos. La vida privada de las grandes personalidades del Estado quedaba, por norma, fuera del foco. No existían las redes sociales, ni los programas que hoy ventilan cualquier intimidad, ni la cultura del escándalo permanente. En ese contexto, un asunto tan delicado como el que supuestamente afectaba a Bárbara Rey podía circular como rumor en ciertos círculos, podía aparecer de forma velada en algún medio, pero tenía muy difícil estallar de forma abierta y masiva. El propio clima de la época actuaba como un muro de contención. Por eso, durante años, todo aquello permaneció en esa zona de sombra. Se hablaba de una alta personalidad y una vedette, nunca con nombres claros y de forma rotunda. El secreto se mantenía, protegido por el silencio de toda una época. Y solo con el paso del tiempo, con el cambio de los tiempos y de la prensa, con la aparición de nuevos formatos y de nuevas voces dispuestas a hablar, aquel muro se fue agrietando. Lo que durante décadas había sido un susurro, empezó, poco a poco, a convertirse en titular, hasta que finalmente todo estalló. Detente a pensar en lo que eso significaría, de ser cierto, una mujer en posesión de material capaz de comprometer a la persona más importante del Estado. Es difícil imaginar una posición más delicada y a la vez más poderosa. Quien tuviera algo así tendría, en cierto sentido, una llave que abría muchas puertas, y al mismo tiempo se colocaría en una situación de enorme peligro, porque hay secretos que pesan demasiado, secretos que mucha gente poderosa querría que jamás salieran a la luz. Si las versiones publicadas son ciertas, Bárbara Rey se encontró, casi sin pretenderlo, sentada sobre una auténtica bomba. Ahora bien, sobre estas cintas hay que hacer una precisión muy importante, porque ni siquiera en esto coinciden las versiones. Durante años se ha hablado de grabaciones de vídeo, pero algunas fuentes periodísticas sostienen que en realidad solo habría habido grabaciones de audio y fotografías, no videos. Otras versiones discrepan sobre quién realizó materialmente esas grabaciones. Incluso ese detalle, el de quién manejaba la cámara o la grabadora, ha sido objeto de relatos contradictorios, como veremos más adelante cuando entre en escena el testimonio de su hijo y las versiones que lo contradicen. Es decir, ni siquiera sobre la naturaleza exacta del material existe un relato único y confirmado. Todo, una vez más, se mueve en el terreno de las versiones enfrentadas. Lo que sí parece claro, según lo publicado, es que en un momento dado aquella relación terminó, y que fue entonces, tras el fin del vínculo, cuando empezó el verdadero drama, porque según se ha contado, cuando la relación se acabó,
comenzó toda una operación para recuperar aquel material y para asegurarse de que Bárbara Rey nunca hablara. Una operación que, según las investigaciones periodísticas, habría implicado a los servicios secretos del Estado y al dinero de los fondos reservados. Y aquí es donde la historia pasa de ser un romance secreto a convertirse en un presunto escándalo de Estado. Si esta historia de secretos y poder te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es lo más impactante. Lo que se ha publicado sobre cómo el dinero del Estado se habría usado para comprar un silencio, y sobre la palabra que su propio hijo emplearía, décadas después, para describir lo que hizo su madre. Según esas informaciones, en la operación habrían intervenido agentes de los servicios secretos del Estado, así como personas del entorno de confianza de aquella alta personalidad. Se ha hablado de encuentros entre Bárbara Rey y emisarios o agentes, en lugares discretos, para negociar la entrega del material a cambio de dinero y de garantías. Se ha relatado que en esas reuniones se le habrían hecho ofertas concretas y que ella, según algunas versiones, habría puesto sus propias condiciones, como la de que su nombre no figurara en nada. Es la imagen de una negociación tensa, peligrosa, entre una mujer que supuestamente tenía algo muy valioso y un aparato estatal decidido a recuperarlo y a enterrar el asunto. Y junto a esa supuesta negociación aparece el otro elemento, el más turbio, el del robo. Porque, como ya hemos visto, Bárbara Rey denunció en su momento que le habían sustraído material comprometido de su propio domicilio. Según su relato, recogido en aquellas denuncias, personas relacionadas con aquel entorno habrían entrado en su casa y se habrían llevado parte de las cintas y las fotografías. Es decir, junto a la vía del dinero, habría existido también, según lo denunciado por ella, la vía de la fuerza, la del robo directo del material. Dos caras de una misma operación destinada, supuestamente, a un único fin: que aquel secreto jamás saliera a la luz. Lo fascinante y lo inquietante es que muchos de estos detalles, los encuentros, las ofertas, el robo, las cuentas en el extranjero, han sido relatados por distintas fuentes a lo largo de los años, configurando un relato bastante elaborado. Pero, al mismo tiempo, ese relato nunca ha cristalizado en una verdad judicial. Las denuncias de Bárbara Rey, según ella misma contó, no llegaron a ninguna parte. Las investigaciones periodísticas no se han traducido en condenas, y así, toda esta trama de espías y maletines permanece en esa zona gris entre lo que muchos dan por hecho y lo que oficialmente nunca se ha demostrado. Una de esas historias que todo el mundo intuye, pero que nadie ha logrado o querido esclarecer del todo. Los fondos reservados son partidas de dinero público que el Estado destina a asuntos delicados, como la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. Su característica principal es que son opacos. Es decir, quienes los gestionan no están obligados a justificar en qué se gastan ni a quién van a parar. Son, por su propia naturaleza, dinero difícil de rastrear, y según diversas investigaciones periodísticas publicadas a lo largo de los años, parte de ese dinero se habría utilizado, a mediados de los años 90, en relación con el caso de Bárbara Rey. Según esas investigaciones, los servicios secretos del Estado, lo que entonces era el CSID y hoy es el CNTI, habrían realizado pagos destinados a comprar el silencio de Bárbara Rey y a recuperar el material comprometido. Se ha publicado que para ello se habría abierto una cuenta en un banco del extranjero y que a ella se habrían transferido cantidades importantes de dinero. Las cifras que se manejan en las distintas informaciones varían mucho. Unas hablan de una cantidad concreta, ingresada de golpe, otras de pagos mensuales prolongados en el tiempo, otras de sumas mucho mayores. No hay, como ves, un relato único ni unas cifras confirmadas. Lo que sostienen estas investigaciones es que se habría movido dinero público para tapar aquel asunto. Y hay un detalle, recogido por la prensa, que resume bien lo que se ha publicado sobre el sentido de aquellos supuestos pagos. Según ha relatado más de un periodista, citando fuentes de los servicios secretos, la idea era que a Bárbara Rey se le pagaba para que dejara el asunto en paz, y se subrayaba
que no era el propio jefe del Estado quien pagaba, sino los servicios secretos con dinero público. Es decir, según esa versión, habría sido el aparato del Estado el que asumió la tarea de silenciar el asunto, empleando para ello recursos públicos. Esto, insisto, es lo que han publicado distintos periodistas citando sus fuentes. No es algo que haya sido declarado probado por la justicia. Y aquí viene lo fundamental, lo que nunca podemos olvidar al contar esta historia. Bárbara Rey ha negado siempre haberse beneficiado de ese dinero. Ha declarado de forma tajante que ella nunca tuvo una cuenta en el extranjero, que nunca recibió esas cantidades, que si alguien abrió una cuenta a su nombre, ella no sabe nada al respecto. Es una negación rotunda y reiterada. Y por otro lado, fuentes del propio Ministerio del Interior han recordado, ante las informaciones publicadas, que nadie ha demostrado que los servicios secretos pagaran a Bárbara Rey. Es decir, ni la propia Administración da por probado lo que la prensa ha publicado. Estamos ante una investigación periodística seria y reiterada, sí, pero también ante negaciones rotundas y ante la ausencia de una verdad judicial establecida. Las dos cosas son ciertas a la vez, y es justo contarlas las dos. Lo que sí consta, porque hay registro de ello, es que en aquellos años Bárbara Rey acudió a comisaría a denunciar. Presentó denuncias en las que afirmaba que le habían robado material comprometido de su domicilio y que estaba siendo presionada y amenazada por personas que, según ella, estaban relacionadas con aquel poderoso entorno y con los servicios del Estado. Aquellas denuncias existieron y, según ella misma ha contado, no llegaron a ninguna parte. El asunto, según su relato, se fue diluyendo sin que se investigara a fondo. De modo que tenemos, por un lado, a una mujer que denunció presiones y robos, y por otro, las investigaciones periodísticas que hablan de pagos del Estado para silenciarla. Dos piezas de un mismo puzzle que nunca se ha completado del todo de forma oficial. Aquí tengo que ser absolutamente claro contigo, porque es una cuestión seria. Chantaje es un delito, y afirmar que una persona ha cometido un delito es una acusación muy grave, que requiere pruebas y una condena. En el caso de Bárbara Rey, no existe ninguna condena por chantaje. Nunca ha sido condenada por ello. Por lo tanto, cuando a lo largo de esta historia aparece esa palabra, debe entenderse siempre como lo que es: una acusación, una calificación que hacen determinadas personas y determinadas investigaciones sobre unos hechos, pero que no ha sido declarada probada por ningún tribunal. Y sobre todo, una acusación que la propia Bárbara Rey rechaza. Porque la versión de Bárbara Rey es muy distinta de la de quienes hablan de chantaje. Ella ha presentado los hechos, cuando ha hablado de ellos, no como una extorsión por su parte, sino más bien como una situación en la que ella fue víctima de presiones, de amenazas, de un poder que la superaba. Su relato es el de una mujer que se vio envuelta en algo muy peligroso, que sufrió por ello, y no el de una mujer que tendiera una trampa para sacar dinero. Son dos formas radicalmente opuestas de contar lo mismo. Por un lado, la versión que la presenta como alguien que usó un secreto para obtener beneficios. Por otro, la versión de ella, que se presenta como alguien sobre quien recayó la presión y la amenaza de fuerzas mucho más poderosas. Y entre esas dos versiones, sin una sentencia que zanje la cuestión, lo justo es dejar que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Lo que resulta innegable, al margen de cómo se califique, es la magnitud de lo que está en juego. Una de las grandes estrellas del país, supuestamente en posesión de un secreto capaz de comprometer a la persona más importante del Estado, en medio de una trama en la que se habla de espías, de dinero público y de presiones. Es, en sí mismo, uno de los relatos más impactantes que ha dado la crónica de este país. Una historia digna de una película de espías, pero protagonizada por personajes reales. Y durante décadas, todo aquello permaneció en una especie de penumbra, conocido a medias, susurrado, sin estallar del todo. Hasta que, muchos años después, alguien decidió hacerlo público de la forma más dolorosa posible. Y ese alguien era la propia sangre de Bárbara Rey. El hijo mayor de Bárbara Rey, fruto de su matrimonio con el domador, se convirtió, en los últimos tiempos, en su más feroz acusador público. En distintas apariciones televisivas,
que tuvieron una enorme repercusión, comenzó a relatar los episodios más íntimos y más comprometidos de la historia familiar. Y, entre otras cosas, abordó directamente el asunto de la relación de su madre con aquella alta personalidad del Estado y el tema de las grabaciones. Según relató él mismo en televisión, habría sido él, siendo joven, quien se encargó de realizar parte de aquellas grabaciones y fotografías. Y fue más allá. Describió lo que su madre habría hecho con ese material empleando, sin rodeos, la palabra chantaje. Afirmó que su madre lo habría hecho por dinero, y relacionó todo aquello con un problema de adicción al juego que él atribuía a su madre. Fueron acusaciones durísimas, lanzadas por un hijo contra su madre, ante las cámaras y con una audiencia de millones de personas. Acusaciones que reabrieron de golpe todo el caso y lo colocaron en el centro de la actualidad. El hijo se presentaba como testigo directo, como alguien que había estado allí, que había participado, y que ahora decidía contarlo todo. Y según él, lo que contaba demostraba que la versión de su madre no era cierta. Llegó incluso a vender imágenes íntimas de su madre con aquella personalidad, alimentando aún más el escándalo. Era una guerra abierta, pública y sin cuartel de un hijo contra su propia madre, uno de esos espectáculos televisivos que conmocionan precisamente por lo íntimo y lo doloroso de lo que se ventila. Porque eso es, quizá, lo más estremecedor de todo este capítulo. No el dinero, ni las cintas, ni los espías, sino el desgarro de una familia rota en público. Una madre y un hijo enfrentados de la forma más cruda, lanzándose acusaciones ante un país entero, convirtiendo el dolor más íntimo en espectáculo de máxima audiencia. La familia de Bárbara Rey quedó partida en dos, con sus miembros tomando posiciones, en una guerra que se libró a la vista de todos, programa tras programa, entrevista tras entrevista. Lo que en cualquier familia sería una tragedia privada, vivida puertas adentro, en su caso, se convirtió en un culebrón nacional, seguido por millones de personas que asistían, semana tras semana, a un nuevo episodio de aquella batalla. Es difícil imaginar una forma más dolorosa de exponer las heridas de una familia. Y en medio de aquella guerra, la figura de Bárbara Rey quedaba atrapada en una posición durísima, porque, fuera cual fuera la verdad sobre las cintas y el dinero, lo que estaba en juego en aquel momento era algo mucho más íntimo y más doloroso. La relación con su propio hijo. El espectáculo de ver cómo alguien de su propia sangre se convertía en su acusador más feroz, removía los secretos familiares más dolorosos y exponía su intimidad ante el mundo entero. Hay pocas cosas que duelan más que eso, y al margen de versiones y acusaciones, esa parte de la historia, la del enfrentamiento entre una madre y un hijo, es una tragedia humana en estado puro, de esas que no necesitan ni cintas ni escándalos para conmover. Pero, como en todo lo demás en esta historia, también aquí hay que introducir matices y versiones enfrentadas, porque las hay, porque las propias afirmaciones del hijo fueron puestas en duda. Según se publicó posteriormente, otras fuentes sostenían que no habría sido él quien realizó materialmente aquellas grabaciones, sino otra persona, contratada a través de una agencia, y que la versión que él había ofrecido en televisión no se correspondería del todo con lo ocurrido, es decir, incluso el testimonio del principal acusador, el del hijo, fue contestado y contradicho por otras versiones. De modo que ni siquiera sus graves acusaciones pueden tomarse como una verdad establecida. Son, una vez más, una versión más dentro de un relato lleno de versiones que chocan entre sí. En aquellas entrevistas, Bárbara Rey abordó la relación con aquella alta personalidad, ofreciendo su versión sobre cómo había sido y sobre cómo, según ella, había sido tratada. Habló de presiones, de sufrimiento, de una situación que la superó. Respondió a las acusaciones de su hijo, rechazándolas, y dio su propia explicación sobre la difícil relación que mantenía con él, y rechazó de plano la idea, lanzada por su hijo, de que se hubiera quedado con grandes sumas de dinero que habría dilapidado por una adicción al juego. Defendió su versión con firmeza, presentándose no como una mujer que hubiera extorsionado a nadie, sino como alguien que había sido víctima de circunstancias muy duras y de un entorno muy poderoso. Bárbara también habló, en aquellas entrevistas,
de los episodios más dolorosos de su vida personal. Relató el sufrimiento que, según su testimonio, vivió durante su matrimonio con el domador, las situaciones de violencia que dijo haber padecido y cómo todo aquello había marcado a su familia. Fueron momentos muy emotivos, en los que la vedette se mostró vulnerable, llegando incluso a interrumpir la grabación en varias ocasiones por la dureza de lo que estaba contando. Era una mujer defendiéndose, dando su versión, intentando contrarrestar el relato que su propio hijo había lanzado contra ella. Y al hacerlo, anunció además su intención de emprender acciones legales, no solo contra su hijo, sino contra otras personas y medios, por todo lo que se había dicho y publicado sobre ella. Y hay algo que conviene valorar de la posición de Bárbara Rey en todo este asunto, al margen de cuál sea la verdad última. Defenderse en público de las acusaciones de un hijo es una de las situaciones más difíciles e ingratas que se puedan imaginar. Porque haga lo que haga, diga lo que diga, una madre en esa tesitura tiene todas las de perder en el plano emocional. Si calla, parece que oculta algo. Si habla, se la acusa de lavar los trapos sucios en público, o de atacar a su propio hijo. Bárbara Rey se vio empujada a airear ante las cámaras los episodios más íntimos y dolorosos de su vida, no por gusto, sino para responder a un relato que la señalaba. Tuvo que exponer su intimidad, su sufrimiento, sus heridas más profundas, ante un país entero que lo consumía como espectáculo. Y eso, sea cual sea la verdad sobre las cintas y el dinero, tiene un coste humano altísimo. Pocas situaciones hay más dolorosas que tener que defenderte públicamente de los tuyos, exhibiendo tus peores momentos para que el mundo juzgue. Y aquí tenemos, una vez más, el choque de versiones que define toda esta historia. Por un lado, el hijo, que acusa a su madre de los hechos más graves y se presenta como testigo directo. Por otro, Bárbara Rey, que niega esas acusaciones, ofrece una versión muy distinta y se presenta como víctima. Dos relatos opuestos, enfrentados, sobre los mismos hechos, ventilados en público, ante un país entero pendiente del culebrón. ¿Quién dice la verdad? ¿Dónde está exactamente la línea entre lo que ocurrió y lo que cada uno cuenta que ocurrió? Sin una verdad judicial que lo aclare, es imposible afirmarlo con certeza. Y por eso, lo más honesto es quedarse con la pregunta, con la duda, y no con una respuesta tajante que nadie puede dar con seguridad. ¿Qué es lo que podemos considerar más o menos establecido? Que Bárbara Rey fue una de las grandes estrellas de su país, eso es indiscutible. Que existió algún tipo de relación o de trato cercano con aquella alta personalidad del Estado, algo que la propia protagonista ha abordado públicamente. Que en los años 90 ella presentó denuncias por presiones y por el robo de material, eso consta, y que, en tiempos recientes, su hijo la ha acusado públicamente de cosas muy graves, mientras ella lo ha negado y ha dado su propia versión. Todo eso forma parte del registro público de los hechos. ¿Y qué es lo que permanece en el terreno de lo no probado, de la versión, de la acusación? Pues prácticamente todo lo demás. Que el Estado pagara con fondos reservados para silenciarla es algo que han publicado investigaciones periodísticas, pero que fuentes oficiales han matizado diciendo que nadie lo ha demostrado y que ella niega haber recibido. Que hubo un chantaje es una acusación que hacen su hijo y parte de la prensa, pero que no ha sido declarada aprobada por ningún tribunal y que ella rechaza. Las cifras de dinero, la naturaleza exacta del material, quién hizo las grabaciones, todo eso varía según la fuente y carece de una confirmación definitiva. En otras palabras, el esqueleto de la historia, su parte más explosiva, sigue siendo, a día de hoy, un relato hecho de versiones, no una verdad cerrada y demostrada. Quizá te preguntes por qué insisto tanto en esta distinción, por qué no me limito a contar la versión más jugosa y ya está. Y la respuesta es sencilla, porque hablamos de personas reales, vivas, cuya reputación está en juego, y porque afirmar que alguien cometió un delito sin que esté probado es injusto y peligroso. Una cosa es contar lo que se ha publicado y debatido, que es perfectamente legítimo, y otra muy distinta es presentar como verdad incontestable lo que no es más que una acusación. La diferencia entre se ha publicado que y esto ocurrió es enorme, y respetarla no resta ni un ápice de interés a la historia.
Al contrario, el hecho de que tantas cosas permanezcan en la sombra, de que las versiones choquen, de que nadie sepa con certeza qué pasó realmente, hace el caso aún más fascinante. Porque convierte a Bárbara Rey en un auténtico enigma, en una figura sobre la que cada cual puede formarse su propia opinión, pero que nadie puede juzgar con total seguridad. Y es importante decir esto con claridad, no para restar interés a la historia, sino para contarla con honestidad. Porque lo fácil sería afirmar con rotundidad que hubo chantaje, que el Estado pagó, que todo ocurrió tal como cuenta la versión más escandalosa. Pero eso sería faltar a la verdad, porque nada de eso está demostrado. Lo riguroso, lo justo, es contar lo que se ha publicado, contar también las negaciones y los matices, y reconocer que en muchos puntos sencillamente no sabemos con certeza qué ocurrió. La realidad es que estamos ante uno de los grandes enigmas de la crónica reciente del país, un caso lleno de sombras que probablemente nunca se aclare del todo. La propia Bárbara Rey ha reconocido, además, que arrastró problemas personales serios, entre ellos una adicción al juego de la que ha hablado abiertamente. Es uno de esos detalles que humanizan a la protagonista y que muestran que detrás de la gran estrella había una mujer con sus propias batallas, con sus propias fragilidades, con sus propios demonios. Como tantas figuras de este canal, Bárbara Rey vivió la enorme distancia entre el brillo de la fama y la dureza de la vida real. Por fuera, la diva deslumbrante, la mujer poderosa, la estrella deseada. Por dentro, una vida llena de golpes, de relaciones rotas, de sufrimiento y de cicatrices. Y es importante, al contar todo esto, no caer en la tentación de convertir a Bárbara Rey en una simple villana, ni tampoco en una simple víctima. Porque la realidad de las personas casi nunca es tan sencilla. Bárbara Rey es una mujer compleja, con luces y sombras, que ha tomado decisiones difíciles en circunstancias muy complicadas y sobre cuya vida pesan acusaciones que ella niega y que nadie ha probado. Reducirla a un titular, a una palabra como chantaje, sería injusto y simplista. Lo cierto es que estamos ante una persona que vivió una vida intensa, llena de éxitos y de tragedias, de poder y de dolor, y cuya historia real es, con toda seguridad, más matizada y más humana que cualquiera de las versiones extremas que circulan sobre ella. Esa es, quizá, la única certeza que podemos tener, que detrás del personaje mediático hay una mujer de verdad, con una vida de verdad, mucho más complicada que el culebrón en que se ha convertido. Y ahí reside, quizá, la mayor paradoja de toda esta historia, que una mujer que, según las versiones publicadas, llegó a tener en sus manos el secreto más poderoso del país, que estuvo cerca de la cima misma del poder, que conoció el lujo y la fama más absolutos, haya terminado envuelta en la ruina afectiva, en el escándalo y en una guerra contra su propia sangre. Tener el mayor de los secretos no la protegió de nada. Al contrario, si las versiones son ciertas, aquel secreto fue, en buena medida, una maldición, una carga que la persiguió toda la vida, que la expuso al peligro y que al final acabó estallándole en la cara de la forma más dolorosa. Y aquí es donde la historia de Bárbara Rey deja de ser solo un culebrón de cintas y fondos reservados y se convierte en algo que vemos repetirse una y otra vez en este canal. Porque hemos contado las vidas de las grandes fortunas, de las grandes figuras, de las personas que estuvieron cerca del poder y del dinero. Y siempre, siempre, llegamos a la misma verdad incómoda, que ni la fama, ni la fortuna, ni la cercanía al poder, ni los secretos más explosivos protegen a nadie de la tragedia, que el brillo de la superficie casi siempre esconde grietas profundas, y que demasiado a menudo, cuanto más alto se vuela y más poderosos son los secretos que se guardan, más dura y más dolorosa resulta la caída. Piensa en ello un momento. Lo que en teoría debería haber sido la mayor fortaleza de Bárbara Rey, ese supuesto secreto, capaz de hacer temblar a las más altas instancias del país, se convirtió, si las versiones son ciertas, en el origen de sus peores desgracias. La colocó en el punto de mira de poderes inmensos. La expuso a presiones, a amenazas, a peligros,
Y décadas después, ese mismo secreto fue el arma que su propio hijo utilizó para hundirla públicamente. El secreto que pudo haberle dado poder fue, en realidad, el que la condenó. Es una de esas ironías crueles que se repiten en las vidas de los poderosos y los famosos. Lo que parecía una bendición se revela, con el tiempo, como una maldición. Lo que parecía protección se convierte en perdición. Y la persona que parecía tenerlo todo descubre que en realidad cargaba con una bomba que tarde o temprano tenía que estallar. Porque la historia de Bárbara Rey está, además, ligada a uno de los grandes culebrones del poder en España, lleno de personajes, de secretos y de escándalos que durante años permanecieron ocultos y que poco a poco han ido saliendo a la luz. Es un universo de relaciones secretas, de fortunas, de intereses de Estado y de vidas privadas que chocan con la imagen pública, que da para muchas más historias. Cada uno de esos hilos, cada uno de esos personajes, es una historia en sí misma, esperando a ser contada. Su caso es la prueba de que detrás de las grandes estrellas, detrás de las figuras que rozan el poder, casi siempre hay secretos, heridas y dramas mucho más complejos de lo que la imagen pública deja ver, y de que ni la fama, ni el dinero, ni los secretos más poderosos del mundo ponen a nadie a salvo del dolor y de la tragedia. Bárbara Rey conoció supuestamente el mayor secreto, y ese secreto, lejos de protegerla, marcó su vida para siempre. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos del poder, de las grandes fortunas y de las vidas ocultas tras la imagen pública, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de los poderosos, de los ricos y de los famosos, siempre, siempre, hay un secreto más y una historia más, esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda siempre quedarte con los hechos, con las dudas y con las preguntas, y no con las certezas que nadie puede demostrar. Nos vemos en el próximo, in the next one, in the